Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes habían visto que era ciego, decían: No es que este que se sentaba y mendigaba. Unos decían: Él es, y otros: A él se parece, y él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Y él le dijo: No lo sé. Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. El propósito de la palabra es que nosotros tengamos vida espiritual y teniendo la vida sobreabundemos. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, Señor. Nos presentamos delante de ti reconociendo que el único digno de honra y de gloria eres tú, Padre. Que por tu sangre nosotros somos también hechos dignos, Señor. Fuimos lavados y ahora nos presentamos, Señor, delante de ti, gozosos, Padre, presentando fiesta delante de ti, Señor. Reconociendo que todo está en tus manos, que tú tienes el control de todas las cosas. Así que obra en mi vida, Señor. No permitas que hable de humano conocimiento, sino que sea predicando lo que tú nos has dado por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Nosotros en este tiempo tenemos una facilidad de acceder a cualquier tipo de información con solo un clic, como la publicidad del banco a un clic de distancia. Nosotros podemos buscar cualquier cosa en internet y pues eso es bueno, pero también es contraproducente en otro sentido. Porque nosotros estábamos leyendo el Salmo 146, dice que aunque los príncipes y los hijos de los hombres hablan, esa palabra no tiene una trascendencia, no es capaz de dar la salvación, sino que eso simplemente es para este plano de este mundo, no tiene una trascendencia espiritual. Entonces cuando uno abre el internet, pues hay muchos príncipes de este mundo, y la gente dice, bueno, y usted, uno le pregunta a las personas, bueno, ¿y usted por qué hace eso? ¿O por qué actúa de esa manera? No, es que usted no escucha a tal persona. Es que él escribió yo no sé cuántos libros y él es un erudito en todas las cosas y es correcto. Pero es un príncipe de este mundo. Lo que escribe puede funcionar en este plano, pero no tiene la capacidad de trascender espiritualmente. Esa es la diferencia, porque su palabra cae a la tierra. Dice que no termina el día y ya se olvidó. Entonces usted ve que las personas son gloriosas, que tienen éxito, pero ahí cuando mueren, ahí termina su gloria. Solo hay una palabra que es capaz de dar trascendencia. Y eso es lo que vamos a aprender acerca de Dios hoy. Lo que vamos a aprender acerca de Dios, y antes de aprender qué vamos a aprender de Dios, pues el apóstol Pablo va a decir de la siguiente manera: escudriñando todo, retener lo bueno. Lo que pasa es que uno pensaría, bueno, ¿qué es lo bueno? Pues lo bueno es lo que me hace a mí exitoso, lo que me puede a mí ayudar a superar mi relación matrimonial, lo que me puede ayudar a ser buen padre, lo que me puede ayudar en todos esos sentidos. Eso es bueno para mí. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que bueno es lo que tiene un propósito eterno. Cuando la Biblia llama a algo bueno, es porque tiene un propósito eterno. Y Pablo dice, escudriñenlo todo. Retengan lo que tiene un propósito eterno, porque es que uno no piensa a veces en las cosas
que suceden cuando uno muere. Lo más seguro que tenemos nosotros en la vida es la muerte, pero es para lo que menos nos preparamos. Porque como lo que vemos con nuestros ojos es esto, pero entonces hoy vamos a tratar de, ojalá que salga bien, espero que salga bien, pastor. Que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es espíritu. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿Dios es qué? Espíritu. Ahí ya tenemos un conflicto, porque nosotros ¿cómo podemos percibir a un ser? Desde nuestro punto de vista, ¿sí? No espiritualicé. Desde nuestro punto de vista, ¿cómo identificamos un ser? Por la forma, por lo que yo puedo ver inicialmente. Y lo identifico porque tiene una forma, porque se puede ver, porque se puede tocar, etc. Esa es la limitante que yo tengo, y es la limitante que tienen todos los hombres que no pueden percibir lo espiritual. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está sentado en el Padre, le ha dado a conocer. Si usted viene hoy por primera vez o hace poco que viene a la iglesia, es muy probable que haya algunos conceptos que se le dificulten entender. Entonces, la iglesia dispone, o los hermanos de la iglesia tienen estudios bíblicos casi en todas partes de la ciudad. Entonces, si la persona que lo invitó puede contactarse con él para que profundicen en eso y no se quede con esa duda. También la iglesia tiene unos estudios, el lunes tiene los que quieren dar la vida, a las 7 de la noche. También es espectacular venir y escudriñar, también está el seminario. Si usted vino por su propia cuenta y no conoce a nadie, pues con Efrén puede comunicarse para que lo oriente y siga profundizando las cosas del Señor. Dice entonces Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, según lo que dice esta escritura, ¿alguien ha visto o ha escuchado a Dios? Dice que no. ¿Pero por qué dice que no? Pues porque nosotros no lo podemos percibir porque es un ser espiritual. Ahí hay una falla grande, porque nosotros somos demasiado pequeños. Mire, este concepto del que vamos a mirar ahorita transformó todo mi pensamiento. Cuando yo vine al seminario, los primeros días, pues yo empezaba diciendo, pues este señor, ¿quién es? ¿No? Hablando del pastor Diego. ¿Quién es este hombre que habla de esa manera? ¿No? Pero cuando empecé a mirar que él se basaba en la escritura y era contrario a lo que yo pensaba, pues yo no dormía esa noche. Empezaba a mover mi mente, ¿cómo así? ¿Cómo así? Que a Dios nadie lo vio jamás, ¿cómo así? Pero entonces, lo que transformó eso es que yo creía que el universo era infinito. Entonces yo de niño acostumbraba mucho mirar hacia las estrellas y pensar, ¿qué hay más allá? Yo no sé si a usted le pasó, pero yo miraba y yo me empezaba a ir, ¿qué habrá después de las estrellas, después de las galaxias, después de...? Entonces, no sé si ustedes vieron Hombre de Negro, vengo muy espiritual. Entonces, ahí pues muestran que el universo es infinito, es finito, perdón. Pero yo no lo entendía, yo creía que Dios estaba en este universo en algún momento y se manifestaba de alguna forma. Y la religión nos mostró iconográficamente que Dios era un viejito y que necesitaba del hombre para ser feliz. Yo no sé si la religión también le mostró esa idea. Pero cuando yo entendí que el universo era finito, la misma ciencia ratificó eso. Dijo, el universo, el espacio del universo está en constante expansión, pero va a llegar un momento en que se va a empezar a recoger. Y la Biblia también lo dice. Entonces, nosotros estamos puestos en esta tierra, pero ¿cómo soportamos eso bíblicamente? La revelación la tiene Salomón, porque David quería construir un templo para Dios y siempre luchó por construir un templo. Y ese era su anhelo, ese era su sueño, construir un templo para Dios. Pero Dios no se lo permitió. Pero él dejó todo listico para que su hijo Salomón lo construyera. Y cuando Salomón está construyendo el megatemplo, se da cuenta, tiene una revelación. ¿Cómo así? ¿Será que Dios puede ser contenido por este templo hecho de manos de hombres? Si es que ni el cielo de los cielos lo puede contener. Eso está en 2 de Crónicas.
Yo les voy a dejar muchas tareas porque no podemos ir a los textos bíblicos, pero yo espero que ustedes lo lean en su casa para que vean que no le estoy mintiendo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos tan pequeños, que estamos contenidos en esta tierra y que esta tierra está en un sistema solar, con un sol que es 1.000.000 de veces más grande que él, y que ese sistema solar pertenece a un conjunto de sistemas que están contenidos por una galaxia, y que esa galaxia es parte de 1.000.000.000, además que es una galaxia pequeña en comparación a otras galaxias como Andrómeda, bueno, no sé mucho de eso, pero es muy pequeña. Y el universo contiene billones de galaxias. Entonces usted ahorita va a decir, entonces es posible que hayan extraterrestres. Pues entonces mire un video que se llama El ajuste fino del universo. Se dará cuenta que es muy difícil que haya vida en otro. Este universo está diseñado de tal forma para que en esta tierra haya vida. Entonces los malvados dijeron, entonces deben haber miles de universos. Entonces deben haber multiversos. Pero resulta que no es así. Dice la Escritura que por encima de este universo que es tan grande, dicen los científicos que el universo visible tiene más o menos unos 93.000.000.000 de años luz. El universo visible. Entonces, esa medida de años luz, ¿cómo así? Es que en este plano nosotros medimos por metros, por kilómetros, pero cuando hablamos del universo, ellos miden la cantidad de espacio que recorre la luz en el tiempo, a 300.000 kilómetros por segundo, la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, imagínense esas distancias. Pero dice que el universo visible más o menos son 93.000.000.000 de años luz. Pero el universo completo, más o menos son unos 100.000 billones de años luz. Pues es lo que dicen los científicos, pero eso es muy grande. De tal manera que dicen los mismos científicos que si comparáramos el universo a nuestro cuerpo, la Tierra, no nosotros, la Tierra sería el equivalente a un protón. Entonces se imagina lo pequeños que somos si nosotros estamos contenidos en ese protón. ¿Sabe cómo nos llama la Biblia? Polvo de la tierra. Somos muy pequeños y no somos capaces de percibir a Dios. Ese es el problema de nosotros, que no podemos percibir a Dios. Entonces, si nadie lo ha oído, no lo ha visto, entonces, ¿por qué forma nosotros lo podemos percibir? ¿Cómo hizo Dios para que nosotros lo pudiéramos percibir? Pues por la manifestación o por el poder del mismo. En Hebreos dice que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. En otros tiempos, a los padres por los profetas. ¿Pero quién le habló a los profetas? Pues los ángeles. Pero en ese postrer tiempo, o sea, 2000 años hacia acá, el postrer tiempo nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el universo tiene un propósito eterno en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Pues la Biblia dice en Colosenses 1:15 que Él, hablando de Jesús, o el Hijo, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿el Hijo qué es? La imagen del Dios invisible. Mire, eso tiene una lógica. Porque, por ejemplo, si nosotros pensáramos en el mar, estando en este recinto, nosotros pensamos en el mar y quisiéramos meter el mar en este recinto, ¿cabe? No cabe. Pero una foto o una imagen del mar, ¿cabe en este recinto? Sí, claro. ¿Sí ve cómo funciona Dios? Fíjese que el apóstol Pablo va a decir que nosotros rendimos un culto que es racional, es entendible. Así lo hizo el Señor para nosotros, por el amor que nos tuvo. Se manifestó a este nivel para que lo entendiéramos. Él dijo, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Mis pensamientos no son vuestros. Pues claro, ahora que uno puede entender eso y que puede entender que nosotros somos tan pequeños, que Dios es tan grande que ni el cielo de los cielos lo puede contener, pues nos damos cuenta que Él tuvo que despojarse de ser igual a Dios para poder hablarnos a nuestro nivel. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo ¿en qué? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjese, Antón, dicen en la tierra donde yo vengo,
dice que no haya el mismo sentir que hubo en Cristo. Primera enseñanza de esta palabra. Si usted cree que es alguien, pues mire qué tamaño tenemos nosotros con relación al universo. Y mire al Hijo de Dios, que dice que siendo en forma de Dios, o sea que Dios tiene forma. Ahí le está diciendo, tiene forma. Pero esa forma no cabe tampoco en este universo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Hijo siendo en forma de Dios? Pues despojarse de ser igual a Dios para poder ser introducido en este universo. Entonces, Él es la imagen y es la forma. Y ahora mire lo que dice, ¿qué más es el Hijo? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora mire lo que dice el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Él se hizo como uno de nosotros, en semejanza de hombre, no igual al hombre. ¿Por qué digo que no es igual al hombre? Porque Él no fue tomado del polvo de la tierra. Esa es la diferencia entre el Hijo y nosotros. Nosotros somos tomados del polvo de la tierra. ¿A dónde va a volver esta carne si somos tomados del polvo de la tierra? Ahora, ¿qué significa eso de que somos tomados del polvo de la tierra? Pues mire la composición química de la tierra y mire la composición química del hombre y verá que ahí está. Fuimos tomados de esa composición y allá vamos a volver. Pero Jesús es distinto porque Él no fue tomado del polvo de la tierra. Él fue hecho semejante a los hombres y siendo igual a Dios. O sea, Él era el logos de Dios. Es que logos es un poco difícil de explicar, pero logos es como el pensamiento y la palabra de Dios condensada y hecha carne. Entonces, cuando Él se hizo carne y se despojó de ser igual a Dios y vino, entonces nosotros pudimos ver a Dios. Entonces, el Hijo es la manifestación tangible de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos, ¿qué? Se nos manifestó. Entonces, si Él es la manifestación tangible de Dios, ahora nosotros podemos conocer a Dios. El presentador decía aquí, o siempre se utiliza ese versículo, ¿en qué consiste la vida eterna? Juan 17:3, en conocerlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, por medio de Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la forma. Y cuando nosotros lo conocemos, ¿qué pasa? Pues tenemos vida, ¿verdad? Entonces ahora nosotros podemos conocerlo. Pero hay un pequeño inconveniente. Jesús, que es la manifestación de Dios en esta tierra, tenía un propósito eterno más alto que solamente venir a este universo y despojarse, sino que Él va a glorificar al Padre por medio de humillarse. Y Dios, ¿cómo va a glorificar a Él? Pues entregándole el lugar de herencia. El cielo de los cielos es el lugar de herencia que el Hijo va a tomar, y lo cantábamos ahora, ¿cierto? Por eso Él es único digno, y Él fue y tomó ese lugar de herencia. Entonces, si Jesús ya no está aquí, entonces ya no lo podemos conocer. ¿O sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos ahora ver la manifestación de Dios? Por algo que sea semejante al Hijo. Porque necesariamente tiene que ser visible, tocante, que sea para nuestro plan. ¿Qué sería algo semejante al Hijo? ¿Qué hay que sea semejante al Hijo en esta tierra? Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién es la semejanza del Hijo en esta tierra? Ustedes, nosotros, yo, el hombre. El hombre es la semejanza del Hijo en esta tierra.
Pero solamente por ser semejante no funciona. Porque si Dios es espíritu, ¿cómo nos debemos relacionar con Él? Lo llama en Juan 4, en espíritu. Entonces mire lo que dice ahora Génesis 2, capítulo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Entonces, otra vez, nosotros somos la semejanza de la imagen y esa semejanza de la imagen Dios, ya siendo hombre, con voluntad, con alma, pero sin espíritu, recibe el soplo o el hálito de Dios para que tenga espíritu, para que nos podamos relacionar con Él. ¿Sí? Es que la religión también nos mostró la idea de que Dios hizo un muñequito de barro y le sopló y Él tuvo vida en la carne, pero no está hablando porque dice que fue formado el hombre del polvo de la tierra, o sea, ya un ser viviente, con alma, con anhelos, con ilusiones, pero sin espíritu. Entonces esa es su limitación. Entonces Dios le da espíritu ¿para qué? Para que se comunique con Él. Pero ¿cuál fue el problema del hombre? ¿Cuál fue el problema del hombre? ¿Qué hizo el hombre con su espíritu? ¿Qué hizo? Por la desobediencia. Muy bien. Entonces, miremos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Mire, esta parte, yo nunca había escuchado eso. Yo fui a algunas iglesias cristianas y yo aquí vine a escuchar esto. Nunca me hablaron siempre del alma y de las cosas, pero nunca me dijeron que mi espíritu estaba muerto. Y yo, pero ¿cuál espíritu muerto? ¿No es que yo estoy vivo? No, su espíritu está muerto. ¿Pero por qué mi espíritu está muerto? Explíqueme, ¿por qué mi espíritu está muerto? Me angustió, ¿cómo así que mi espíritu está muerto? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando estaba tomando el seminario no dormía? Pues esta fue una de las cosas que no me dejó dormir. ¿Cómo así que yo estoy muerto? Yo no sabía. Pero si usted viene por primera vez hoy, sepa que si usted es muy buen trabajador, muy buen esposo y cumple toda la ley y no le debe nada a nadie, de todas maneras usted está muerto. Es que mire, como les decía, a veces uno va a las iglesias y el evangelio le dice, ¿para quién es el evangelio? Para el desgraciado, al que está mal. Pero entonces el que está bien, ¿no necesita también el evangelio? Claro, lo que pasa es que no sabe que estaba muerto, que los dos necesitaban tener vida otra vez espiritual. Porque es la manera de relacionarnos. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿quiénes pecaron? Todos. ¿Por qué? Porque eso se heredó. Ese pecado se heredó de generación en generación. Entonces, ¿cómo nace la persona? Lo va a decir el Salmo 51, ¿cierto? Que en pecado yo fui concebido. Entonces, fíjese una cosa. ¿Por qué entró la muerte? Por el pecado. Por el pecado murió su espíritu, por la desobediencia. Entonces, murió el espíritu del hombre. Entonces, ¿cuál es la obra del diablo? Interviene otra tercera persona, otro ser espiritual. Entonces, el hombre, Dios le entregó espíritu y cuando el hombre pecó, Dios empieza a indagar quién fue el que pecó. Y entonces, o por qué fue introducido ese pecado. Entonces le preguntaban, ¿comiste? Yo te prohibí que no, porque si comías, ¿qué pasaba? De cierto te digo que el día que comas, ¿de cierto? Vas a morir. Y le dice, ¿comiste? ¿Desobedeciste? Sí, yo comí. Pero la mujer, ¿y la mujer? ¿Va donde la mujer? No estaba mintiendo, la mujer le dio, ¿cierto? ¿O no? Fue la mujer. ¿Y va donde la mujer? ¿Comiste? Sí, sí comí. ¿Por qué? Porque la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Está tipificando el mal, el ángel que cayó. La Ezequiel, les voy a dejar muchas tareas, Ezequiel. El ángel que cayó introdujo ese pecado y por el pecado entró la muerte. Entonces, ¿cuál es la obra del diablo? Matar, ¿cierto? Va a decir el evangelio, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida, en abundancia. Entonces, si esa es la obra del diablo,
matar. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Juan capítulo 6, versículo 29. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense que Dios es el Dios de la vida. Ustedes ven, cuando uno mira la escena del Señor, el Hijo crucificado cumpliendo la voluntad del Padre, uno de los hombres que justamente estaba crucificado con Él le va a decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el que le dijo, no, usted es un vil pecador, usted no se ha arrepentido de sus pecados. ¿Por qué le dijo eso? Porque le dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el lugar de la vida. Pues porque él se estaba aferrando a la vida, a pesar de que era malo, amaba la vida. Y Dios le concedió vivir. Ese es el deseo de Dios. Es que Dios dice que Él no tarda la promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que ¿qué? Sino que es paciente ¿para qué? ¿Para que qué? Para que todos procedan al arrepentimiento. Que nadie se pierda, es que ese es el deseo de Dios. Esa es la obra de Dios. Yo coloco delante de ti la vida y la muerte. Y ahorita vamos a entender qué significa que Él coloca las dos cosas. ¿Y por qué entonces? Sí, bueno, esa es la obra de Dios. Pero ¿para qué? ¿Para qué quiere Dios hacer esas obras con nosotros? ¿Cómo va a restituir eso que dañó el hombre? Pues quitando lo que produce la muerte. Entonces mire la siguiente ecuación. Por el pecado entró la muerte y el hombre perdió la comunión con Dios. Si yo de esa ecuación quito el pecado, ¿qué pasa? Señora, ahora tiene la posibilidad de restituir lo que había perdido, ¿cierto? Si es claro, dígame a mí. Nosotros estamos muertos por el pecado. Jesús viene a deshacer las obras del diablo, nos quita el pecado. Y lo cantábamos ahorita. ¿Cómo nos quitó el pecado? Pagó por su sangre en un nuevo pacto, para que el que cree en Él no se pierda. Entonces, ya quitó el pecado. Ahora, ¿cómo nosotros restituimos eso? Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Entonces, el Hijo viene a traernos vida, que son palabras que son vida. Entonces, cuando sale algo de la boca de Jesús, ¿qué produce? En el que escucha. ¿Cierto? Entonces, ya quitó el pecado. Si se fijó en usted, va a quitar su pecado para que tenga la posibilidad, por su palabra, de tener nuevamente vida espiritual. Como al principio, Dios sopló aliento para que tuviera la comunión, para que no se pierda, para que viva. Porque Dios que ama la vida. Es el Dios de la vida, ¿cierto? Porque es espíritu, pero la relación es espiritual. Entonces recibimos la vida espiritual por medio de la palabra. La palabra tiene ese poder, pero esa palabra es distinta. Fíjese que la palabra de los príncipes de este mundo y de los hombres no tiene ese potencial, porque vuelve, cae, dice que apenas se acaba el día ya. Pero la palabra de Jesús no, porque Él tiene el poder, la potestad. Dice, yo tengo la potestad de poner la vida, la pongo para que me la quiten, pero tengo la potestad de volverla a tomar. Solo Él tiene esa potestad. La muerte para Él no es pérdida, para nosotros sí. Porque ¿qué hombre? Dígame, ¿qué hombre tiene la capacidad de darle a usted la vida? Ninguno. Pero Jesús sí tiene esa capacidad. Entonces, recibimos la vida espiritual. Otra tarea, Romanos 8, sobre ese espíritu de Cristo, o sea, la palabra de Jesús morando en nuestro interior. Ahora el hombre está completo, como dice el apóstol Pablo, todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, ahora está completo. Cierto que el espíritu estaba muerto, ahora tiene esa posibilidad espiritual. Sobre ese ser completo puede venir el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. ¿Por qué antes no podía venir el Espíritu Santo sobre un ser? Porque estaba muerto espiritualmente y la comunión era por el Espíritu. Pero si es quitado el pecado, restituye su vida espiritual, o sea, el Espíritu de Cristo en él morando, ahora puede venir el Espíritu de Dios a morar en ese ser. Imagínense, todo el poder de Dios, el Espíritu de Dios morando en el interior de un mortal.
¿No le parece que eso es algo demasiado grande? Que nosotros siendo vasos de barro, dice, va a decir, ¿no? Que Él es el alfarero y nosotros somos los vasos de barro que Él moldea para introducir ahí el contenido más valioso que nosotros podemos tener, que es el Espíritu de Dios morando en nuestro interior. Eso fue lo que hizo. Entonces, tarea, Romanos 8, para que vea que es bíblico lo que le estoy diciendo. Pero ¿para qué? ¿Para qué coloca el Espíritu mismo de Él en el hombre? ¿Cuál es la función? ¿Se acuerda que vimos que es bueno? Lo que tiene un propósito. Por eso Jesús va a decir, ¿por qué me llamas maestro bueno? Solo hay uno bueno. ¿Por qué dijo eso? Porque Él todavía no ha terminado su propósito. Tenía que ir a la cruz y terminar lo que Dios le había encomendado. Pero el Padre sí es bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que hace, lo hace con un propósito. ¿Para qué le quiere dar vida espiritual? O sea, su espíritu. Y aparte de eso, darle de su espíritu, que el espíritu venga ahí. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería el sentido? Pues vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora lea el versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Villa de Leyva, y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué debe tener usted el Espíritu? Para ser testigo, para ser enviado. ¿Cómo? Con poder, con poder. O sea que su palabra se transformó. Ya lo que usted habla no es el poder de los hombres de esta tierra, porque usted tiene un poder más alto que está fluyendo en su interior. Y cuando usted habla, tiene la capacidad de llevar la vida a otro. Imagínese el poder que tenemos nosotros con el solo hecho de hablar. Mira, algo que me ha pasado mucho, empezando la hora ya, es que uno cree, a veces uno habla con la gente y dice, no, como que lo que yo le dije no fue suficiente, como que me faltó, pero abra la boca y diga algo. Después esa persona va a decir, ¿sabe qué? A veces uno dice cosas poquitas y esa persona va a decir, uy, ¿cómo me sirvió lo que usted me dijo? ¿Cómo me ayudó a entender? Ahora me acerco y entiendo. Pues ese es el poder que tiene la palabra, de transformar a la persona. Entonces ahora sí, vamos a la prédica, vamos a Juan capítulo 9, versículo 1. Estoy corriendo mucho porque desafortunadamente el tiempo es un tema de seminario, entonces pues toca condensar al máximo, pero yo le pido que si usted es inquietado esta mañana, y yo espero que el Espíritu sea inquietado y quiere seguir buscando, la iglesia está en toda disposición de ayudarla a buscar, a encontrar eso que está buscando, en los grupos de estudio bíblico, en las casas, en la iglesia, en el culto. Entonces, dice Juan capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Yo le voy a hacer una pregunta, yo sé que más de uno me va a decir, ay, ¿quién vio a quién? Pero hay un ciego y pasa Jesús. ¿Quién vio a quién? Jesús lo vio. ¿Qué significa? Que Dios lo vio, que Jesús lo vio. Es que mire, cuando Jesús pone los ojos en uno de ustedes, Él ya está pensando en hacer una obra en usted. Ya no lo ve como lo ve las personas. Para nosotros, la Biblia dice, para el hombre ciertamente es imposible muchas cosas, pero para Dios. Entonces, si usted está aquí o está siendo inquieto, porque Jesús puso sus ojos, ya lo marcó, ya lo está mirando. Y eso es espectacular porque mire lo que sigue aquí. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó de sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Jesús, ¿qué respondió? Y dijo, no es que pecó ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en Jesús, porque Jesús es el que tiene la capacidad de darle la vida. Es por la fe. ¿Por qué es necesario creer en el Hijo de Dios? Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida ¿qué era? La luz de los hombres, porque él es luz, porque es necesario venir a la luz.
el versículo 4 de Juan 9. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nosotros ya vimos que Jesús, ¿dónde está? El Hijo, ¿dónde está? Él ya tomó el lugar de herencia, pero nos dejó su espíritu por su palabra. Por eso dice, después vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Sí lo han leído? Parece curioso. Después iré a vosotros y os tomaré a mí mismo. O sea, del espíritu que Él depositó en cada uno de nosotros. De ese espíritu está hablando. Pero Él es la luz del mundo y se fue, entonces estamos en oscuridad. ¿Sí es así o no? ¿Estamos en oscuridad? ¿No? ¿Por qué? Sigamos leyendo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Eso es lo más espectacular. Los discípulos ya han recorrido cierto tiempo con él y era normal que un rabí que andara con sus discípulos pues recibiera este tipo de preguntas. Pero el rabí solamente respondía, pero Jesús va a hacer algo que es tipo, analogía, forma, símil de lo que nosotros somos. Jesús ve al ciego, ya. ¿Quién pegó a este de sus padres? No, yo ya lo vi, yo tengo el poder de perdonar el pecado. Ya no lo veo con pecado. Es para que las obras del Padre se manifiesten en Él, para que ustedes crean. Juan en el capítulo 20 va a decir que hizo Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. Pero estas que están escritas, ¿para qué son? Para que creáis que Jesús es el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo en Él, tengáis vida. Entonces ellos van siguiendo a Jesús, se encuentra al ciego, Él ya lo vio, se agacha. Los apóstoles, esta ya me la sé, los apóstoles. Estoy especulando, eso no lo dice la Biblia. Y se agacha, y dice, no, Él va a escribir en la tierra. Resulta que Él se agacha y escupe en la tierra, y entonces ellos, uy, qué pena, qué gozo. El Señor, ¿qué está haciendo? ¿Esto qué es? Si usted lo mira con los ojos de este plano, eso es algo que es asqueroso. Pero si lo mira como dice la Escritura, que algo que salió de la boca de Jesús cayó sobre el polvo de la tierra. ¿Quién es el polvo de la tierra? Nosotros. ¿Qué salió de la boca de Jesús? La palabra, la vida. Entonces, ese lodo es la iglesia. Nosotros, que somos colocados como una amalgama sobre el ciego, como primera instancia. Y después el Señor le va a decir, ve y lávate. ¿Dónde se va a lavar? En el estanque Siloí, que traducido es ¿qué? Enviado. ¿Qué significa eso? Ahora, tiene la vida espiritual, ¿cierto? Porque recibió lo que Jesús le dio de su boca, tiene vida espiritual, pero ahora tiene que ir para que reciba el Espíritu Santo. Eso representa ese pozo de Siloé. ¿Para hacer qué? Para ser enviado, para que tenga el poder de la predicación, para que vaya. ¿Para qué? ¿Para qué quiere ese poder? Pues para predicar el Evangelio. Pero fíjese que hay dos cosas importantes. La primera, Jesús le da la palabra. Pero la segunda no dependía del ciego, no dependía de Jesús, perdón, dependía del ciego. Porque él no sabe qué está pasando, siente que alguien le está poniendo lodo y la voz le dice, ve y lávate. Él podía haber dicho, ¿quién es usted? No, quíteme eso, no haga eso. O no, ¿yo para qué voy a ir? Él obedeció y fue. Entonces, la primera parte es de Dios, la segunda parte depende del hombre. Depende de su voluntad, si quiere hacer caso o no. Si quiero obedecer el mandamiento es vida. Mis palabras son mandamiento que recibí del Padre y esas palabras son vida. Si yo hago caso y voy, entonces ahora voy y tomo el Espíritu. ¿Y cómo regresó? Viendo. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros estábamos ciegos. Y eso también es otra señal del Hijo, que Él vino a darle vista, lo veíamos en el Salmo, vino a darle vista a los ciegos. ¿Quién es el ciego? Todo está dado para que deje de ser ciego. Ahora depende de mí. Fíjense que los fariseos, después más adelante, cuando estudien más adelante este pasaje, va a ver que los fariseos les dice, ustedes como dicen que no son ciegos, si ustedes dijeran que son ciegos, entonces sus pecados son perdonados. Pero como dicen que ven, entonces su pecado permanece. ¿Sí? Se quiere seguir moviendo por su pensamiento, se quiere seguir moviendo por lo que usted cree o se quiere mover
por lo que dice Jesús, que es trascendente, que no es palabra de hombres, sino que es palabra que es luz y que es poder para nosotros dar la vida. ¿Para qué salimos nosotros ahora de la oscuridad? Esa sería la pregunta. Ya, lo hizo, sí, soy obediente, recibe el Espíritu de Cristo, recibe el Espíritu Santo, puedo ver. ¿Para qué quiere salir de la oscuridad? Pues para ser enviado y hacer lo mismo. ¿Se da cuenta? Es ahora su responsabilidad. A todo el que tú le retengan tus pecados, le serán retenidos. Pero si tú le predicas, su pecado es quitado. Si yo me quedo callado, retengo el pecado. Porque Jesús tiene ese poder. Ese es el Evangelio. Que nosotros, al hablar, al presentar a Jesús, pues le estamos dando la oportunidad de que su pecado sea quitado, que tenga la vida y que después vaya al pozo. Última tarea, Jeremías 47, ¿qué significa esa agua? Es el Espíritu Santo en cada uno, Jeremías 47. Entonces ahora nosotros vamos a tener la Santa Cena, y la Santa Cena está también tipificada ahí. ¿Qué significa la sangre? Que en él hay perdón de pecados, que en él hay vida. ¿Qué significa el pan? Que nosotros debemos ser enviados, ser partidos. Si usted coge un trozo de barro y lo parte, pues tiene las mismas propiedades. Nosotros somos una vasija completa, pero cuando salimos por esa puerta tenemos la misma propiedad, así sea un pedacito pequeño. Entonces nosotros, aplicado afuera, en los ojos de los ciegos, tenemos esa posibilidad. Entonces, que cada uno cumpla su ministerio, como decimos aquí, que cada uno sea luz, que no nos quedemos solamente saliendo de la oscuridad, sino que llevemos la luz del Evangelio a toda persona. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor porque nos sacó de la luz, nos sacó de la oscuridad su luz admirable y ahora nosotros podemos ver para llevar a la vida. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos dio la vida, Señor. Gracias, Padre, gracias por usarnos, gracias porque ahora nosotros somos vasos de barro donde tú puedes enviar tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio, Señor, ayúdanos a hacer luz para los que no te conocen. Ayúdanos, Señor. Obra con poder, Señor, en cada uno de los que cree que no es capaz, Señor, sino que abramos nuestra boca, que tú la has de llenar, Señor, de la palabra de vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, que la iglesia cumpla su propósito, Señor, que nosotros podamos presentarnos delante de ti, reconociendo que hicimos lo que tú nos enviaste a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén.